¿Cómo cocinar con lentejas en lugar de carne? Hoy te traigo una receta rápida, fácil, económica y saludable. No te la pierdas porque está buenísima. Y para preparar estas deliciosas hamburguesas vegetales, te cuento que vamos a usar medio kilo de lentejas, que son 2 tazas de lentejas. Las vamos a cocinar junto con el siguiente ingrediente, 1 taza de arroz integral. Estos 2 ingredientes se van a cocinar juntos en la misma olla y vamos a sumar un pedazo de betabel o remolacha. Y si no tenés remolacha, puedes usar una zanahoria pequeña o puedes usar un pedazo de camote o batata. Lo que tengas en la cocina va a funcionar para esta receta. Unas hojitas de laurel y tapamos. ¿Cuánto tiempo de cocción? Aproximadamente 35 minutos. Mientras tanto, vamos a picar una cebolla y un pimiento rojo. Si no te gusta la cebolla, podés usar zanahoria rallada y pimiento rojo o puede ser pimiento verde. Lo picamos y estos ingredientes nos van a servir para darle sabor a las hamburguesas. Vamos a calentar una olla con un poco de aceite de oliva y vamos a cocinar la cebolla y el pimiento, o si estás usando zanahoria rallada, la zanahoria rallada y el pimiento rojo, y vamos a sumar condimentos. Yo estoy usando 2 cucharitas de pimiento ahumado, 2 cucharaditas de comino, 2 cucharaditas de pimienta negra y 2 cucharadas de orégano. En esta parte sentite libre para colocar los condimentos que te gusten. También sumá sal, yo voy a usar 2 cucharaditas de sal, a lo mejor a vos te guste un poco más saladito, agregás un poco más de sal y ya está listo el arroz y las lentejas. Vamos a retirarles el excedente de agua y vamos a retirar las hojitas de laurel. Si te está gustando el video, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas hamburguesas vegetales. Te cuento que para esta receta estoy usando arroz integral de grano fino. Se cocina más rápido, por eso estoy usando este arroz integral. Y en lugar de arroz integral también podrías usar quinoa. Podrías hacer esta receta con quinoa en lugar de arroz integral o con amaranto o con mijo, la misma cantidad. El procedimiento es exactamente igual. Ahora vamos a integrar el arroz, las lentejas y los condimentos. Si no tenés estos condimentos que estoy usando, comino, orégano, pimentón y pimienta negra, te recomiendo también, podés usar curry, podés usar pimienta de Jamaica que queda fantástica, podés usar coriandro y muy importante, el comino, te digo, funciona fantástico en esta receta, así que no dejes de usarlo. Vamos a procesar por partes porque es mucha cantidad y vamos a ir procesando y agregando los pedacitos de remolacha. Vamos a cortar el pedazo de remolacha en pedazos pequeños y vamos a ir procesando por parte porque es mucha cantidad. Y mi procesadora es pequeña. Mira, si necesitas remover, remové y volvé a procesar hasta que te quede con esta textura, con esta consistencia. Este es el punto. Y vas a ir colocando todo en un recipiente. Una vez que tenés todo listo, lo colocaste en el recipiente, vamos a sumar un rebozador. Podés usar, como yo, harina de mandioca tostada. O puedes usar harina de avena o puedes usar el rebozador que uses habitualmente. Vamos a colocar 1 taza en total y la vamos a ir agregando de a poco. ¿Por qué la vamos a agregar de a poco? Porque no queremos que la preparación nos quede muy seca. Entonces vamos a ir viendo que sea el punto, vamos a ir incorporando con la mano hasta obtener una masa que quede compacta, pero que a la vez también quede húmeda. Y te cuento que de esta cantidad vamos a obtener 24 hamburguesas. Ya conseguimos el punto. Mirá, te tiene que quedar así, con esta consistencia. Vamos a armar las hamburguesas y yo las voy a guardar en el freezer. Quiero que me duren 3 meses, así que las voy a precocinar. ¿Por qué las voy a precocinar? Porque de esa forma les voy a sacar un poco la humedad y cuando las descongele no se van a desarmar.
Cuando yo las precocino, me aseguro de que no se desarmen cuando las descongelo, cuando las saco del freezer. Si no las querés frizar, no hace falta precocinarlas, las podés cocinar directamente y se pueden cocinar al horno o a la sartén. Si las querés frizar, cocinalas 3 minutos de cada lado. Si las querés comer en el momento, 5 minutos de cada lado, al horno o a la sartén. Una vez que las tenés precocidas, las guardás en el freezer y como las descongelás, las sacás del freezer, las dejás más o menos 5 o 10 minutos fuera del freezer y después simplemente las calentás, como estoy haciendo yo, las calentás en la sartén o también las podés calentar en el horno. Y estas deliciosas hamburguesas las podés acompañar con lo que más te guste, con ensalada, las podés acompañar con puré, con papas al horno, con vegetales, con lo que más te guste. Tenés que probar esta receta porque realmente te va a encantar. Y cuando la prepares, no te olvides de contarme en los comentarios cómo te quedó. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés hacerlo haciéndote miembro apoyador del canal Recetas de Gris, tocando el botón que está aquí abajo, unirse. Hacete miembro del canal. ¿Todavía no te suscribiste a mi canal Recetas de Gris? Te invito a que te suscribas. Activa todas las notificaciones para no perderte ninguna de mis recetas.